Muy bien, listo con los detalles técnicos. Buenas noches, muchas gracias por estar en este día viernes tomando una clase con nosotros. Es entenderse que pues, no hay vida social, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Muchas gracias a la cuenta de Ultradocente, a los muchachos de la Facultad de Medicina, del Laboratorio de Fisiología Cardíaca, donde están haciendo muchos cambios, cambiando demasiados, rompiendo muchos paradigmas. El día de hoy vamos a hablar focus en el paciente crítico en COVID. ¿Qué hay de nuevo en esto? Y honestamente no va a haber mucho de nuevo. Lo que tenemos que hacer solamente es ser más objetivos en el abordaje del paciente. Esas son las redes sociales. Con mucho gusto podemos compartir información y compartir la misma clase, así como discutir temas e imágenes. Ya saben que en Twitter algunos van a tirar sus frustraciones, pero otros podemos ser académicos y poder intercambiar ideas y diagnósticos. Declaro que no tengo conflicto de interés. Esto de la época de COVID tiene muchos instructores en casa o estamos adaptándonos como es ahorita que siento que estoy loquito hablándole solo a la computadora, pero no hay ningún conflicto de interés. Es una cuestión totalmente académica y por amor al arte. Siempre me gusta iniciar con esta frase: todo sufrimiento durante una crisis se debe a una mala planeación en tiempos de paz. Y lo que estamos haciendo ahorita es un momento de paz, todos en su hogar, estamos aprendiendo para cuando tengamos la situación de crisis podamos abordar el paciente y tengamos una idea de qué es lo que tenemos que hacer y que no cunda el pánico sobre todo, ¿verdad? En pacientes críticos lo principal es evitar el nihilismo, el decir esto no sirve, esto no funciona, ¿para qué? Cosas por ese estilo. Lo que yo pudiera recomendar es evitar el nihilismo, todo lo que pueda ser funcional y no le provoque daño al paciente, bienvenido. Entonces, por más grande que sea el problema, hay que medirlo. Esto lo podemos hacer con ultrasonido, con el objetivo de realizar intervenciones que eviten que el problema sea mayor con el paso de las horas. Entonces, las nuevas generaciones o no tan nuevas debemos siempre estar en contra del nihilismo. Un día en la oficina. El paciente crítico no es lineal. Eso hay que tenerlo claro. El paciente es dinámico. Por lo tanto, dinámica deben ser las evaluaciones. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un paciente con ECMO, con ventilación mecánica, con prisma, muchas bombas de infusión, el monitor, NIRS, línea arterial. Son pacientes altamente dinámicos. Y no podemos no dejar de mencionar el catéter de Swan-Ganz, a lo que hemos llegado sin conflicto de interés, al ultrasonido tipo Butterfly, que es a la cabecera de la cama. Voy a ser honesto, antes de entrar a la alta especialidad, yo tenía un poco sentenciado el Swan-Ganz. Ya me di cuenta a esta altura que el Swan-Ganz no debe ser sentenciado y tampoco debe ser sentenciado que no funcione el ultrasonido. Si tenemos las dos herramientas, qué mejor que poderlas enlazar entre ellas para obtener, por ejemplo, de Swan-Ganz parámetros fijos, numéricos, y con el ultrasonido podemos ver lo que esos números nos están demostrando. Entonces, no ve el que no quiere aprender. Eso es fundamental. Y esto a lo que llevo es que desde estudiantes hasta especialistas estamos en una época de aprendizaje, estamos en un momento en el cual el ultrasonido se está implementando en todas las áreas del hospital, por lo cual decir esto es nada más para jóvenes, esto es nada más para adultos o esto es nada más para una especialidad, eso nos pondría en un paradigma que va en contra de la enseñanza. Así que no ve el que no quiere aprender desde sus estudiantes hasta personas ya especialistas. No todas las tecnologías abarcan lo mismo. Algunas se integran fácilmente a la práctica, como lo fue el ultrasonido, y otras requieren cambios sustanciales para desarrollar su potencial, que es lo que la innovación en el ultrasonido está haciendo en los últimos años. Por eso, y muchas otras razones, ya no tenemos excusas para decir quisiera tener, quisiera abordar. Siempre hay un ultrasonido suelto, como dice muy bien el doctor Dive Bañuelos, hasta en el consultorio de ginecología hay un ultrasonido por ahí abandonado que puede ser de mucha utilidad en una sala de emergencias. ¿Y por qué el ultrasonido puede ser tan importante? Para muestra un artículo. No tengo nada en contra de las grandes batas blancas, barras blancas que levitan por los hospitales, que son muy buenos en el uso del estetoscopio, no tengo la menor duda. Pero ya sobran los artículos donde ponen estudiantes de medicina de sexto año contra, por ejemplo, cardiólogos muy experimentados a realizar una cierta capacitación. Capacitan a los alumnos para detectar fallos valvulares, insuficiencias, estenosis con ultrasonido por aproximadamente 6 horas. Después, en un estudio ciego, hacen evaluaciones y los estudiantes de medicina tienen la facultad de mayor sensibilidad para detectar insuficiencias valvulares que un cardiólogo experimentado con un estetoscopio. Eso nos dice
que no podemos estar en contra de la tecnología y de la innovación. Es importante conocer los principios físicos del ultrasonido y definitivamente sí. No podemos utilizar una herramienta si no la conocemos, si no conocemos sus pitfalls, si no conocemos cómo podemos mejorar la imagen o qué errores en el diagnóstico podemos tener por un uso inadecuado. Entonces, toda persona que inicie en el mundo de la ecoscopía debe de conocer los principios físicos del ultrasonido, que cuando gusten podemos realizar una clase al respecto. Un poco de historia. El ultrasonido no es un invento, es un evento físico natural que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y al final de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se implementó en el campo de la medicina. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Muy bien, creo que ultrasonido pulmonar ya lo vimos en múltiples ocasiones. Creo que la época de COVID, como dice el doctor Jaime Alejandro, el COVID fue hecho para el ultrasonido pulmonar. Ya lo hemos estudiado muy bien, ahora hay que pasarnos a la ecoscopía, a la detección de tromboembolia pulmonar, esto lo están desarrollando muchos pacientes, y el abordaje venoso central guiado por ultrasonido. Yo creo que en estos 3 meses he puesto más catéteres venosos centrales que en toda la residencia de urgencias y medicina crítica al mismo tiempo. Es una demanda altísima para abordajes centrales en este momento. Del ultrasonido pulmonar, no tengan en cuenta lo más importante, aprendan a detectar el signo de murciélago. El primer paso es detectar el signo de murciélago y de ahí para adelante vamos a buscar los 3 signos clásicos. Ahorita no vamos a hablar respecto a COVID. Esto es importante para un abordaje hemodinámico, es decir, ¿qué está pasando? ¿Tiene neumotórax o no tiene neumotórax el paciente? Ya vemos que el A es el signo de la playa, B es el código de barras, que no necesariamente significa neumotórax, pero si tú sabes que le acaban de poner un central o estuvieron batallando y ves eso, pues agua pasa por mi casa. Y el C, que es el famoso punto pulmonar, que ese sí tiene una alta sensibilidad para poder decir si es un neumotórax. Entonces el ultrasonido pulmonar es de uso clásico para la falla. Y le llamamos líneas B en cometa porque antes estábamos acostumbrados, los antepasados decían que cuando hay un cometa es un augurio de que algo va a salir mal. Ahora las nuevas generaciones, los millennials, cuando vemos un cometa pedimos un deseo, pero bueno, ya son casi cambios en la tendencia. Y estábamos acostumbrados a líneas en cometa, líneas B pequeñas, pero en COVID son unos asteroides enormes como en la película de Impacto Profundo. Se ven tan grandes que pueden hacer ya diferentes nombres. Los orientales lo han denominado waterfall, como cascada, otros el signo del haz de luz, diferentes. Todo el mundo le está poniendo nombres diferentes. Entonces pasemos al área de la ecoscopía. Normalmente, cuando hacemos una ecoscopía y es un paciente que está ventilado, tenemos que analizar la interacción cardiopulmonar. No podemos actuar con un órgano como si fuera independiente. Cuando es ventilación mecánica y hemodinamia, van de la mano uno del otro órgano. Eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y por probabilidad, si te encuentras en una terapia polivalente, el más común que vas a encontrar es el séptico. Es el paciente que vas a valorar cómo se encuentra. En un hipovolémico, cuando se encuentra en una terapia intensiva de traumatología, un obstructivo también en una terapia intensiva de traumatología, cardiogénico en una terapia intensiva de cardiología, combinaciones de estas. Entonces, ahorita en paciente COVID, lo más seguro es que te encuentres ante el contexto de un séptico. Pero, ¿qué tal si es el paciente COVID que le hiciste un abordaje central y se hizo un hemo o un neumotórax? Entonces empezamos con combinación de estados de choque. Cada paciente tiene necesidades hemodinámicas únicas y constantemente cambiantes. La correcta reanimación es cuestión de volumen. La interrogante es ¿cuánto volumen? Y hago mucho énfasis en el volumen porque yo que estoy seguro que 9 de cada 10 que van a realizar una ecoscopía están pensando en volumen. ¿Cuánto necesita el paciente? Y siempre se menciona es que voy a optimizar la precarga. Y optimizar precargas y sin sentido a veces hace un colapso del gasto cardíaco, del sistema venoso central. Entonces, aumentar la precarga sin justificación solo por optimizar puede ser un alto costo que hay que pagar en el colapso del retorno venoso. Normalmente en el paciente séptico no le va a faltar volumen, lo que está mal distribuido, hay que tener en mente eso, a menos que por alguna razón uso de diuréticos, algún estilo de iatrogenia, el paciente se haya depletado, pero normalmente no es así. ¿Qué es lo que buscamos en todo paciente crítico? Oxigenación y perfusión. Con esto, para evitar la falla multiorgánica. Si de por sí son pacientes que ya tienen una falla respiratoria, lo que queremos hacer es que no evolucionen en una falla multiorgánica. Y ahora más que nunca, esta frase siempre la hemos tenido desde hace como 2-3 años en el ambiente de terapia intensiva, es decir, que el paciente crítico no es solo el que está en UCI o en quirófano. Ahora más que nunca aplica. Hay pacientes críticos ahorita en los hospitales en todas las áreas. Hospitalización, urgencias, terapia intensiva, sala
en las salas de recuperación, ya no hay dónde más poner pacientes, entonces ya se cambió el concepto respecto a que el paciente crítico solamente es el que está dentro de las unidades de cuidados intensivos. Quien piensa en optimizar la hemodinamia piensa en líquidos, pero ¿cuánto es suficiente? Si vamos a buscar la precarga, debemos recordar la fisiología del retorno venoso. ¿Por qué? Porque una herramienta en manos equivocadas se convierte en un arma. Si tú mencionas, haces un ultrasonido y quieres ver lo que tú quieres creer, vas a meterle más líquidos al paciente innecesariamente. Entonces, tratar de demostrar lo contrario con un ultrasonido puede ser una buena herramienta. Algunas personas han llegado a criticar a Rivers en la época también de Process, Arise y Promise, que porque ellos empezaron a detectar la hipovolemia y empezaron a sobrecargar los pacientes. La verdad es que no hay que criticarlos, o sea, son errores que se cometieron en el transcurso de la historia de la medicina crítica. Posterior, Vincent, Boyd, Kelnich dijeron, ok, sí, la hipovolemia es mala, pero también la hipervolemia. Entonces, ahorita estamos en la época de optimizar a un grado de cuál es la necesidad de los pacientes. Tener una balanza entre que no estén hipervolémicos ni tampoco hipovolémicos. Y antes, cuando en épocas de residencia, por ejemplo en urgencias médico-quirúrgicas, si tenías el paciente en el extremo inferior izquierdo, era muy malo. Si tenías el paciente en el extremo superior derecho, era muy bueno. Entonces tú decías, no, pues está en la zona de carga independiente, está bien precargado, y decíamos, qué bien, lo entregué muy bien precargado. Y no, ya nos dimos cuenta que debe estar en una zona que en la que se pueda mover a la derecha o a la izquierda no le provoque ninguna falla al paciente. Es decir, que se encuentre entre la precarga independiente y la precarga dependiente y se encuentre oscilando. Nunca en los extremos en estas situaciones son malos. Bueno, a lo que estamos reunidos esta noche, vamos a hablar del ultrasonido. Muy bien. Antes de enlazarte, debes de tener un objetivo. Eso es importante. Creo que el estar al lado de un paciente COVID positivo en ventilación mecánica y ponernos a divagar y mitocondriar es un riesgo innecesario. Entonces, cuando vamos a entrar a ver al paciente, tenemos que tener qué es lo que vamos a buscar, a dónde vamos con él y qué es lo que queremos corroborar. Primer paso, selecciona tu herramienta. Eso es importantísimo. Normalmente tenemos 3 transductores. En algunas circunstancias nada más tendremos 1, 2 o todos, dependiendo de lo que tengamos. Sabemos que el lineal es muy bueno para ver pleura y abordajes centrales. Sabemos que el convexo es muy bueno para ver abdomen, te sirve para ver pulmón y también te sirve para ver corazón por un abordaje subsifoideo. Y sabemos que el de la derecha, el sectorial, es muy bueno para hacer ecoscopía. Segundo paso, ecoscopía para descartar necesidad de intervención inmediata. Si el paciente está inestable y tú vas a entrar con el ultrasonido para ver qué es lo que sucede, haz rápido una ecoscopía. Si te pones primero a hacer mediciones, a pensar en la mitocondria, el paciente se te va a ir. Entonces lo importante es descartar que no necesite una intervención inmediata. Si te pones a pensar que esa es una infección de la mitocondria PXR15, que leíste en un reporte en Timbuktu, el paciente se te va a ir. Entonces rápido, abordajes, una ventana subsifoidea, ver qué es lo que está sucediendo. Como por ejemplo, imaginen que se encuentra en este paciente y alguien te dice, bueno, pero mídele cuánto está saliendo por el ITB o ve cómo está la función sistólica. Caray, es un paciente que en cualquier momento se va a taponear y en cualquier momento ya va a caer en paro. Entonces, intervenciones inmediatas. O en el caso de que es un derrame pericárdico igual, pero se ve que tiene características de cronicidad por las líneas de fibrina, pero se ve un franco colapso del ventrículo derecho. Ese paciente necesita intervención inmediata. No necesita una ecocardiografía, necesita una ecoscopía para que puedas guiar la intervención. El tercer paso, si ya descartaste que no tienes nada que intervenir inmediatamente y quieres hacer un gasto cardíaco, evaluar cómo se encuentra la hemodinamia, yo les recomendaría tener un orden para no perdernos. Empezamos desde la salida del avión, diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, después nos vamos a ver el ITB del ventrículo izquierdo, vemos su propia variabilidad, la presión de cuña, cuáles son las presiones pulmonares, nos pasamos a ver la aurícula derecha y al último la cava. Es el orden que recomendaría como protocolo, mas no es la regla. ¿Cómo podemos empezar? Primero, para ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo es un eje largo paraesternal. Como vemos en la imagen, aquí estamos viendo, espero que se pueda ver el mouse, aquí estamos viendo el transductor, el marcador va hacia el hombro contralateral, ¿ok? Entonces es un corte longitudinal al corazón. En la posición, este es el tercer y cuarto espacio intercostal, ¿ok? Esto es una regla como un libro de ecocardiografía. En el paciente crítico con ventilación mecánica se puede mover la posición. Solamente hay que aprenderlo a buscar. Para esternal izquierdo, el marcador va hacia el hombro derecho.
El tip, modificar la profundidad para ver si hay derrame pleural. Por ejemplo, aquí. Mejorar la imagen con rotación y angulación, movimientos tenues, movimientos muy lentos, porque a veces puedes tener una imagen buena que la pierdes en el momento que haces cambios drásticos con tu mano. ¿Qué buscar? Función y tamaño del VI, tamaño del VD, válvula mitral, válvula aórtica, si tiene derrame pericárdico, si tiene derrame pleural, disección aórtica. El punto para distinguir si es derrame pericárdico o derrame pleural es la aorta. Lo que está por arriba va a ser pericárdico, lo que está por debajo va a ser pleural. Diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, aquí lo podemos medir, va a ser en el plano prevalvular, como por ejemplo aquí. Podemos decir que es una buena imagen. ¿Por qué? Porque el septum se ve horizontalizado, no se ve el ápex, es una de las reglas, y estás viendo una buena función. Aquí está la válvula aórtica, cómo tiene su apertura en el sístole. Haces pausa y mides de lado a lado para ver cuál es su diámetro. Y existen para esto dos zooms, el óptico y el acústico. Yo les recomendaría hacer una zoom óptico, es decir, mientras está en movimiento, mientras está en cine, hacer el zoom para que cuando le pongas congelar tengas una mejor resolución. El área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la tasa de flujo varía con el área de sección transversal, es decir, la velocidad y el volumen depende mucho del diámetro. El volumen que entra debe ser igual al que sale. Entonces la fórmula es muy sencilla. Diámetro de tracto de salida del ventrículo izquierdo al cuadrado por 0.785. Lo que te dé aquí al cuadrado por 0.785. Si tú cometes aquí un error en medición, ese error hay que tener en cuenta que va a ser un error elevado al cuadrado por esta fórmula. La recomendación es, si ya hiciste una medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y vas a revalorar al paciente en el siguiente turno o horas posteriores, no lo vuelvas a medir. Quédate ya con ese número porque entonces vas a tener mayores variaciones. De ahí nos vamos a pasar al eje corto paraesternal, que está en el mismo punto, pero ahora el marcador va al hombro ipsilateral. Igual, tercer cuarto espacio intercostal, si así la anatomía del paciente lo permite. Paraesternal izquierdo, marcador al hombro izquierdo. ¿Qué buscar? Función y tamaño del ventrículo derecho, del VI, ves los músculos papilares, puedes ver la relación VI-BD, y puedes encontrar signos clásicos como el beso papilar, que son estos músculos papilares. Si se empiezan a dar un beso entre ellos, significa que probablemente el paciente está en un estado hiperdinámico y puede requerir, y digo puede, porque nunca debes de tomar decisiones solamente con un parámetro, puede requerir volumen. También puedes observar el movimiento paradójico. Por ejemplo, aquí vemos un ventrículo izquierdo que se encuentra hiperdinámico, se mueve muy simétrico. Hay que recordar que el ultrasonido no es contractibilidad, es movimiento. Quien dice, no, tiene una buena contractibilidad, tiene un error de definición. Lo que ve la contractibilidad va a ser el strain. Aquí vemos movimiento. En cambio no podríamos decir que lo vemos bien, normal, ni hiperdinámico, ni hipodinámico, se mueve de una manera global adecuada. Podemos decir, no todo paciente que está en la terapia va a requerir intervención en ese sentido. Entonces tú vas a encontrar pacientes que no requieran ninguna intervención, que lo mejor que les puede pasar es que tú no les hagas nada y te alejes. Muy bien. ¿Cómo obtener el ITB del ventrículo izquierdo? Ahora sí, el volumen que sale en cada latido. Ahora nos vamos a ir a una apical 5 cámaras, que es en el cuarto espacio intercostal, a la línea media clavicular, aquí, ¿ok? Y uno de los objetivos o de la clave es buscar el choque de punta. Vas a poner el marcador a las 3 horas del reloj, ¿ok? Y para mejorar la imagen, discreta rotación o angulación hasta que se abra la quinta cámara, que es la aorta. Puedes ver de una vez función y tamaño del BD, se vale. El tamaño de las aurículas te puede empezar a llamar la atención. Y haces las mediciones más habituales. ¿Cuál es? El ITB. Pones tu marcador pulsado justo aquí donde está el signo de target y ahí empiezas a evaluar cuál es el volumen que sale. ¿Y qué te vas a encontrar? Esta imagen. Esta imagen corresponde a cada latido. Aquí vemos un latido, otro latido, otro latido, otro latido y ese es el ITB, ¿ok? Va a haber situaciones en las cuales no va a ser confiable, por ejemplo, en la fibrilación auricular. Entonces, en la fibrilación auricular se recomienda que se midan 6 ITBs para sacar un promedio. Entonces, haces la medición y ahí te vas a dar cuenta si a ese paciente le falta, no le falta, o cuáles son las interacciones que tiene ese ITB en relación a lo cardiopulmonar. ¿Cómo podemos mejorar la imagen si tenemos problemas? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una buena, las ganancias tienen una buena correlación entre lo que es el ITB, el espectro, y lo que no es. Por ejemplo, en el lado derecho son ganancias excesivas, entonces las mediciones te pueden fallar y eso aumenta mucho el rechazo. Primera pregunta cuando ves el ITB.
es menor de 17 o mayor de 17. Se considera como punto de equilibrio o de normalidad un ITB de 17 centímetros aproximadamente. ¿Okay? Si es menor, hay que analizar qué sucede. Si es mayor, hay que analizar qué sucede. Y ahí en un siguiente algoritmo se los voy a platicar. Ya que tienes eso, multiplicas el volumen latido, que es lo del ITB, por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por la frecuencia cardíaca, y eso que te va a dar el gasto cardíaco. Pero recordemos una cosa, no existe gasto cardíaco normal. El que tienen ustedes en este momento más relajados es un gasto cardíaco menor, y yo tengo un gasto cardíaco mayor porque estoy esperando la sesión de preguntas y respuestas y no sé qué voy a poder contestar, entonces mi gasto cardíaco es mayor y no significa que necesita volumen, tampoco significa que esté enfermo, bueno, aparentemente. ¿Okay? Entonces después sigue el índice cardíaco, que es la división entre el área de superficie corporal. Esa es una fórmula que me gusta mucho, la fórmula de la variabilidad de ITB. Eso es algo que nos gusta mucho en el área de intensivos, es ver las variabilidades para ver si tiene probabilidad de respuesta a volumen. Y digo, probabilidad, lo que nunca ningún solo parámetro te va a decir sí o no. Entonces, marcas el pico mayor del ITB, el que está aquí a la izquierda, marcas el pico menor del ITB, sumas el promedio entre 2 y por 100. Si es arriba del 12%, probabilidad de respuesta a volumen. Vamos a analizar. Tenemos una variabilidad del volumen sistólico, ya lo corroboramos, y es entre 10 al 15%. Sí, ok, probablemente pueda requerir líquido ese paciente. No, se encuentra normal y está hemodinámicamente inestable, entonces este paciente, normal o amplio, entonces este paciente puede ser que estamos ante un distributivo y ocupe vasopresores. No, y es bajo, entonces AJOPO tiene un problema de bomba. Todos sus ITBs son bajitos, es decir, tiene poca fuerza de eyección. Está inestable y tiene un ITB alto y constante, bueno, ese paciente al contrario, está sobrecargado y necesita de protocolos de reanimación. Este algoritmo hizo un poquito de controversia en las redes sociales. En la parte inferior de la derecha les anexo la dirección para poderlo analizar. Aplicación en la clínica. Siempre va a ser la pregunta, ¿ser o no ser? ¿Responderá o no responderá? Y siempre va a ser una moneda del aire. ¿Por qué? 50% de los pacientes son respondedores, pero no lo requerían. Entonces, para esto tenemos técnicas, la reversible y las no reversibles. La reversible es el levantamiento pasivo de las piernas. Una actividad que considero un poco riesgosa en el paciente intubado con COVID. No lo recomendaría a punto de vista personal. Y si vamos a hacer las no reversibles, sí los recomiendo, pero nada más tengan en consideración una cosa. Para hacer una prueba de reto volumen es 1 a 3 mililitros kilo, no famosas carguitas de 500 cc, 750, 1000 o hasta la palabra en diminutivo me provoca un problema, eso de hacer una carguita. No. Puedes utilizar desde 150 cc a máximo 300 cc. Con eso es suficiente para poder objetivar si es o no respondedor o si lo requería o no. Este caso es un caso que entre el R1 y el R2 de medicina crítica, técnicamente me gustó mucho. Tenemos, si ven en la pantalla al lado izquierdo, eso es un ITB en esta zona, ITB pequeños. El paciente estaba en choque cardiogénico. Le dimos levosimendan, 8 o 9 horas después, el ITB mejoró. Si vemos aquí era un ITB de 9.28 y aquí está en 17.4. Con el uso de la ecocardiografía en áreas críticas pudimos evidenciar que el tratamiento fue efectivo, sí lo requería y mejoró el estado hemodinámico del paciente. Cuña, es otro parámetro muy bueno, es un parámetro en el cual antes solamente se contaba con el catéter de Swan-Ganz para poderlo calcular. No estoy satanizando el catéter de Swan-Ganz, creo que el catéter de Swan-Ganz para trasplante pulmonar, cirugías cardiovasculares, cirugías de alta complejidad sigue siendo muy efectivo, pero si por ultrasonido también lo puedes calcular, qué mejor. Entonces la cuña necesitas una ventana de 4 cámaras, ¿okay? Y vas a buscar las paredes del ventrículo izquierdo, la septal y la lateral, así como el flujo transmitral. Como les digo, vas a estar en modo 2D, que es una explosión de pulsos y frecuencias, tienen repeticiones y es un mínimo de 40 cuadros por segundo, como si fueran las películas antiguas. Con eso es más que suficiente para poderlo valorar. Hay que analizar el ancho de sector y la profundidad que va a requerir tu estudio. Y para la fórmula de Nague, para la cuña se utiliza la fórmula de Nague, que no es más que 1.9 más lo que te dé 1.24 por la relación de la E entre la E'. No se angustien, ahorita van a aprenderlo en la fórmula y esta clase la van a tener disponible. ¿Cómo obtener los valores de la fórmula? Sencillo.
pones el transductor pulsado en la zona de la transmitral donde se ve aquí en el mouse y vas a valorar una E y una A. La vas a medir, ¿okay? Y vas a guardar el número. Posterior, te vas a un Doppler tisular, que ustedes saben, sobre todo los estudiantes de medicina de ahora ya saben las propiedades del ultrasonido y se van a ir al Doppler tisular y van a acercarse, que esta evalúa movimiento. El desplazamiento o el movimiento de las paredes del ventrículo izquierdo, no contractibilidad. Es un subrogado y podemos ver la E' en esta zona. La recomendación es que nunca midan solamente el tabique, el septum o solamente la pared lateral. Hagan los dos, súmenlo y divídanlo para que esta sea una única E', porque el paciente puede tener cardiopatía isquémica y tenga alteraciones de la movilidad sectorial, no global. Pero si vemos estas características de imagen como la pasada, no hay mucho que evaluar entonces en la cuña, necesitamos una intervención inmediata. El subsifoideo 4 cámaras, la ventana express, de hecho esta ya la considero como la ventana del urgenciólogo. ¿Por qué? No estorba, no tienes que hacer muchas adaptaciones en tu movimiento para poder tener una buena ventana. Puedes ver corazón, puedes ver cava, puedes ver un poco de abdomen, puedes ver aorta, puedes ver el espacio hepático y el espacio esplénico. Entonces es una buena ventana y sobre todo cuando estás en reanimación en RCP, que en un código RCP, ahí no estorbas a nadie y puedes valorar y decir, ¿saben qué? Se encuentra ante esta H o ante esta T porque se evidencia con ultrasonido estas características. Supongamos que es un paciente inestable, alguien llega, se pone un subsifoideo y no queda la menor duda que hay algo que se asoma y que se quita en la aurícula izquierda, ¿no? En la aurícula derecha, perdónenme. Entonces puedes tener una interrogante de, ok, a lo mejor el paciente se encuentra ante una tromboembolia pulmonar o no, aparte de que tiene características de cronicidad, vean el tamaño del septum. O en estas circunstancias, un paciente inestable, alguien llega, hace un abordaje subsifoideo y es evidente donde tiene un derrame pericárdico con un colapso diastólico del ventrículo derecho y así como de la aurícula izquierda, que eso va a inestabilizar completamente al paciente y necesita una intervención inmediata mientras se estabiliza. En esa misma ventana se extienden, se mueven un poquito a la izquierda y van a ver la vena cava. La vena cava, ahorita vamos a hablar de ella, pero nos puede decir muchos parámetros de un paciente sometido a altas presiones o no. Pero ahorita le vamos a darle un espacio directamente a la vena cava. Por ejemplo, aquí estamos viendo que no hay colapso de la vena cava, puede ser que sea un BD sometido a altas presiones. Y digo puede ser, porque la vena cava fue la panacea, sigue gustándole a muchos, pero como es el abordaje más sencillo, muchas personas toman decisiones solamente con la vena cava y ahí es donde empezamos con problemitas. Probable sobrecarga, pudiera ser, pero ¿qué tal si ese paciente tiene disfunción del ventrículo derecho? O ese paciente tiene insuficiencia de cuspide severa, o tiene antecedentes de infarto del ventrículo derecho. Esa vena cava siempre va a estar colapsada, siempre va a estar abierta, perdón. Entonces, a lo mejor y sí, y a lo mejor no. Entonces, la vena cava por ultrasonido, para mí lo es todo y a la vez nada. Entonces, es un extremo más, un parámetro más a guardar en la toma de decisiones. Hacemos un subsifoideo de vena cava, que es muy similar al subsifoideo de 4 cámaras, solamente que ahora el transductor, el marcador, se va a mover precisamente a las 12 horas del reloj, es decir, hacia la cabeza del paciente. Y en ese momento vas a dejar de ver todos los bordes del corazón y te vas a objetivar, se va a hacer más objetivo la vena cava. ¿Qué transductor utilizar? Bueno, en este contexto, el lineal no nos va a servir. Nos puede servir tanto el sectorial como el convexo. ¿Cuál me gusta más a mí en lo personal para ver vena cava? El sectorial. ¿Qué modo ultrasonográfico utilizamos? Ya que la tenemos, la vena cava la vamos a ver en 2D, ya que la tienes bien identificada, pones tu marcador y lo vas a pasar a modo M, que el modo M es este de la derecha. Hay que recordar que el modo M solamente ve un tajo de lo que estás observando y es una relación de dimensión-tiempo. Sitio donde debemos insonar. Para ver la vena cava es importantísimo encontrar un buen punto. No puedes verla aquí, verla acá, porque vamos a sobre o infraestimar. Siempre lo recomendable es a 2 centímetros de la desembocadura en la aurícula derecha. ¿Okay? En ese punto es un buen punto para hacer mediciones, no antes, no después. Una relación anatómica puede ser la vena hepática. Error clásico número 1 es una angulación. La angulación nos va a subestimar nuestra medición. ¿Y qué creen que pasa si se subestima? Líquidos. Entonces, al subestimar, vamos a sobrecargar al paciente innecesariamente. Entonces, es importante que no se angulen
para que realmente se abra bien la vena cava. El otro error clásico que puede suceder es que estemos viendo la aorta y no la vena cava. Ante la duda, puedes hacer uso del Doppler pulsado y escucharla. La aorta normalmente, como tiene efecto Doppler pulsátil, se va a escuchar claramente, y la vena cava solamente escucha como una interferencia constante. La correlación es en respiración espontánea. Ahora sí, las mediciones de la vena cava son 3. Existen, se han demostrado en artículos, ya salen en libros. Hay 3 parámetros a evaluar: índice de colapsabilidad, distensibilidad y variabilidad. En lo personal, ninguna de las 3 me parece adecuada en lo personal para tomar una decisión. A mí me gusta más hacer una evaluación cualitativa, porque hay muchos pitfalls que puede hacer que la vena cava falle. Pero está demostrado, hay artículos, entonces hay que conocerlos. Primero, índice de colapsabilidad. Aquí estamos hablando que es en respiración espontánea. Es en el paciente que no se encuentra bajo ventilación mecánica. Aquí la fórmula es diámetro máximo menos diámetro mínimo entre máximo por 100. Sabemos que el diámetro mínimo es en la inspiración. Si tú inspiras profundamente, la precarga hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho va a aumentar. ¿Qué va a pasar con la cava? Va a colapsar. Y si yo expiro, entonces la cava se va a abrir. Una variabilidad mayor al 55%, repito, puede ser hipovolemia. Y la variabilidad mayor al 40% puede ser depresión del volumen intravascular. Ok, pero un diámetro mayor de 2 centímetros con un colapso en la inspiración menor de 50, puede ser que estemos hablando de sobrecarga de volumen intravascular. Okay. Ahora, ¿qué pasa en el paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica? Allí estamos hablando de índice de distensibilidad, que es diámetro máximo menos diámetro mínimo entre diámetro mínimo por 100. Es una discreta variación en la fórmula. Entonces el diámetro mínimo ahí es en expiración y el máximo es en inspiración. ¿Okay? Sucede, acuérdense que la ventilación mecánica es antifisiológica. Entonces la variabilidad mayor al 18%, aquí se cambia el punto 18% de corte, que es muy similar al 15% de la variabilidad del ITB. Entonces puede ser depresión del volumen intravascular. Y cuando el diámetro mayor de 2 centímetros, colapso de expiración menor de 50, una variabilidad menor de 18%, puede ser sobrecarga de volumen intravascular. Y cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica no invasiva, incluye alto flujo, ahí podemos utilizar, que es la fórmula con la menos correlación de todas, es la que menos confiable es la del índice de variabilidad. Diámetro máximo menos diámetro mínimo entre diámetro medio por 100. Aquí el mínimo es en expiración, el máximo es en inspiración, lo mismo que la ventilación mecánica invasiva. Y el punto de corte varía al 12%. Una variabilidad mayor del 12% puede ser depresión de volumen intravascular, diámetro mayor del 2% puede ser diámetro mayor al 2 centímetros, con colapso de expiración menor del 50% o variabilidad menor del 12%, puede ser sobrecarga de volumen. Hay que tener mucho cuidado con esas tomas de decisiones. Son fórmulas muy conocidas, muy fundamentadas, te la dicen en el pase, te las preguntan en los pases de visita de residencias, pero puede cometerse muchos errores. A mi punto de vista, la correlación cualitativa general es la que puede ser más confiable. Si yo veo una vena cava menor de 2 centímetros con un colapso en inspiración mayor del 50% y está inestable el paciente y tengo un ITB que me varía mucho, entonces ahí sí puedo pensar que tienes depresión de volumen intravascular. Pero si yo veo un abordaje subsifoideo y me encuentro una cava mayor de 2 centímetros y no colapsa menor del 50% y veo que el ITB se mantiene bien y no hay datos de hipoperfusión, bioquímicamente, laboratorio, ecoscopía, entonces puede ser que este paciente esté sobrecarga y entonces ya esté en fase para iniciar un protocolo de reanimación. En este caso, por ejemplo, vemos una vena cava que tiene un efecto de resistor constante. Se abre y se cierra constantemente. Si el paciente está inestable, les aseguro que a lo mejor sí puede requerir volumen. Pero si el paciente no está inestable, déjenle que tenga su efecto de resistor. Es decir, no sobrecargar por sobrecargar nada más porque encontramos eso. Entonces, cuando piensas en vena cava por ultrasonido, seguramente en tu mente buscas optimizar la precarga. Recuerda que cada paciente tiene características individuales. Hay que discriminar en quién sí es una herramienta confiable y en quién no. Antes de tomar decisiones, recuerda la fisiología, fisiopatología y lo que sabes de la presión venosa central o lo que no sabemos de ella. Ya sabemos que hay muchas tendencias nuevas. No hay que ahogarnos en un vaso de agua con tanta información, no hay que estresarnos, lo más importante es practicar. Cuando el paciente se los permita y no sea un paciente COVID, practiquen, hagan evaluaciones en pacientes estables para cuando llegue el paciente crítico y estén ustedes a cargo, ya nos sea mucho más sencillo ese abordaje.
Ahora sí, pásale una carguita que sucede en muchas terapias, en muchas salas de emergencias, ya no tiene que ser a ciego ese sentido. Una reanimación guiada por ultrasonido, le pasamos una carguita, ya podemos a alguien decirle, no necesita carguitas, ya no sobrecargues a ese paciente. Los cristaloides no son inocuos. Los cristaloides pueden provocar, de hecho lo contrario, pueden irse a la falla renal por sobrecarga de volumen. Y para eso existen muchos protocolos. Para fines de esta clase, el protocolo Vexus es muy extenso para poderlo abordar, pero se los recomiendo mucho. Ese protocolo Vexus yo lo veo de un punto personal que nos ayuda más para reanimar pacientes que para saber si nos falta o no. Como por ejemplo, si vemos la vena hepática, como dice el doctor Enrique Monares, ves el signo de la vena cava con las venas hepáticas, ves el signo de conejo, del conejo de Playboy, y puedes pensar que es un paciente que está sometido a altas presiones o está sobrecargado. También la vena yugular nos puede servir. Por ejemplo, en el lado izquierdo se ve que está sometido a bajas presiones, tiene una variabilidad constante. Y en el lado derecho vemos altas presiones que al grado que se ve dispersión de los eritrocitos. Con el ultrasonido se puede ver dispersión cuando existe una tendencia de colapso del retorno venoso. La dispersión sucede en estructuras como los eritrocitos, que son de 4 micras. Su radio es menor a la longitud de onda del ultrasonido, pero cuando chocan entre ellos se puede ver de esa manera. Entonces es importante hacer el uso correcto de las ventanas para evaluar la bulimia. No hacerlo solamente, poner el ultrasonido como si fuera ya justificado para sobrecargar a un paciente. No, hay que ser objetivos con lo que estamos viendo. Eso de poner el ultrasonido y hacer como que hice es algo que sucede muy común. Entonces hay que ser objetivos en lo que requiere el paciente. Lo más importante es no elevar la PVC solo porque está baja o la vena cava solamente porque la ves con mucha colapsabilidad. La PVC, si lo quieres llamar así, no indica directamente hipervolemia o hipovolemia. Quitar la capacidad de resistor, como hemos aprendido, es un precio muy alto a pagar por volumen. ¿Okay? Los cristaloides no son inocuos. Mucho del porcentaje de ellos a las pocas horas se va a fugar y se va al tercer espacio. Hacer uso de protocolos de reanimación es importantísimo, como el famoso protocolo Rose, en el cual sí lo recomendamos. Es bueno que tenerlo en mente, porque antes no se pensaba en la de reanimación como un proceso. Ahora se llegaba a pensar que la reanimación era un proceso natural, ¿no? A veces hay que forzar la de reanimación o si el paciente se puede reanimar solo, que se siga reanimando. Importantísimo no dejar de hablar de la tromboembolia pulmonar en estas épocas. Hay un proceso de inmunocoagulabilidad que está sucediendo en muchos pacientes. Yo creo que el abordaje agudo por ecoscopía a descartar en estos tiempos actuales es tromboembolia pulmonar. Es alto el porcentaje, todavía no tenemos la estadística en el centro donde me encuentro, está constantemente en desarrollo, pero no habíamos visto tantas tromboembolias pulmonares como en esta época. Entonces, es causa importante de complicaciones y mortalidad asociadas a SARS-CoV-2. Hay que tenerlo muy bien en cuenta, sobre todo en ese paciente que estaba muy bien y de repente se inestabilizó de una manera muy aguda y no sabemos qué sucedió. Para la tromboembolia pulmonar, este es un caso que no tiene que ver nada con SARS-CoV-2, pero quiero platicarles cómo por ultrasonido puedes hacer muy bien el diagnóstico. Es una paciente con un SARS catastrófico, hizo una tromboembolia pulmonar, arriba a la izquierda estamos viendo un TAPSE que ahorita les voy a platicar y demuestra un TAPSE de 12 que está por debajo del límite de normalidad, una presión sistólica de 57, está en el límite para decir del signo de 60-60 que ahorita lo vamos a ver, y vemos la disfunción del septum, cómo el septum se va a pegar hacia el ventrículo izquierdo y provoca que el volumen del ventrículo izquierdo sea menor y eso la va a inestabilizar a la paciente, es el signo de la D. Aquí esta paciente pues, fue sometida a circulación extracorpórea por la tromboembolia pulmonar aguda. En la falla respiratoria complica el ventrículo derecho y la respuesta es sí. ¿Cuántos de nuestros pacientes con SARS-CoV-2 tienen hipercapnia, hipoxemia y acidosis? La mayoría. Y eso va a complicar al ventrículo derecho. Si le agregamos que tiene un estado de inmunocoagulabilidad, entonces son pacientes que se van a inestabilizar fácilmente. Los factores de riesgo para TEP siempre lo hemos sabido desde hace años, que se encuentra asociado a cáncer, trauma, embarazo y parto, cirugías y pobre anticoagulación. Ahora también a SARS-CoV-2 como un estado de hipercoagulabilidad, como cualquier proceso de daño endotelial, pero en este caso es un daño endotelial muy agudo y muy extenso. Los grupos etarios en esta época no respeta a un grupo. Cualquier paciente joven, adulto, obeso, no obeso, alto, chaparro, cualquier paciente puede desarrollar tromboembolia pulmonar en estos casos de pacientes. El ventrículo derecho. Cuando empecé a estudiar urgencias y medicina crítica siempre se mencionaba la famosa frase el lado oscuro del corazón, el lado olvidado. Creo que ya no es así. Creo que cualquier persona que se encuentra actualizada ya no solamente voltea a ver el ventrículo izquierdo, voltea a ver el ventrículo derecho también, porque sabemos que hay una
muy alta correlación entre el gasto cardíaco, obviamente lo que ingresa por el ventrículo derecho tiene que pasar al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si no llega? Entonces ya no es como que solamente volteamos a ver el ventrículo izquierdo para ver el estado hemodinámico del paciente. Hay que recordar que es una bomba de volumen de bajas resistencias y que presenta interacción entre ambos ventrículos. ¿Por qué? Porque está el septum entre ellos. Y no podemos dejar de hablar de la interdependencia ventricular, que es la respuesta de un ventrículo a los cambios de presión y volumen del ventrículo contralateral. Ambos ventrículos comparten el septum y eso nos va a provocar la famosa interdependencia interventricular. Como en este caso, aquí tenemos un 4 cámaras, del lado superior derecho está el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí, como pueden ver, el septum se está desplazando hacia el ventrículo izquierdo, al grado que colapsa la zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Muy seguramente este paciente se encuentra inestable hemodinámicamente por una tromboembolia pulmonar. No se ve características crónicas, se ve agudo. Con eso tú puedes hacer interacción, puedes hacer diagnóstico, no nada más con eso, pero puede ser una parte de tus pilares a mencionar para poder decir, ¿sabes qué? Si puede tener una tromboembolia pulmonar. Primero hay que hacer una valoración de 4 cámaras para ver un septum normal. Yo espero encontrar un septum normal como en este, donde tenemos el ventrículo izquierdo arriba a la derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, válvula tricuspidia, válvula mitral y el septum. Y ahí estamos viendo un septum que se mueve bien, no se está desplazando hacia el ventrículo izquierdo, la relación BI-BD, el BI mayor que el BD, podemos decir que hay estabilidad, no hay nada de abordaje agudo que requiera ese paciente. El modelo agudo no hay engrosamiento, eso hay que tener en cuenta porque se pueden enfrentar ante pacientes que tienen datos de hipertensión pulmonar crónica. ¿Okay? Por ejemplo, aquí estamos viendo un septum que está muy engrosado. Al ver ese septum engrosado difícilmente podemos pensar en algo agudo, pero lo crónico ¿se puede agudizar? Por supuesto que sí, y es donde a lo mejor la situación se puede complicar a hacer el abordaje diagnóstico. La función del ventrículo derecho mantiene el gasto cardíaco adecuado porque es una bomba de volumen eficiente. Necesita llegarle para que eyecte, para que llegue al ventrículo izquierdo. Depende de la precarga óptima, se adapta el gasto cardíaco durante el esfuerzo, sobre todo en la respiración, en los ciclos respiratorios de sea invasivo o no invasivo, y hace el acoplamiento con la circulación pulmonar. Por eso es importantísimo analizar y estudiar siempre el ventrículo derecho. En una estabilidad hemodinámica, el ventrículo derecho estará acoplado a resistencias vasculares pulmonares, presión de la aurícula derecha, gasto cardíaco y diámetro propio del ventrículo derecho. Pero ante la inestabilidad hemodinámica, este ventrículo no va a poderle ganar a las resistencias pulmonares o a la presión de la aurícula derecha. Y eso se va a evidenciar con un aumento del diámetro. Es decir, yo veo un ventrículo derecho dilatado y no está hipertrófico. Ahí podemos pensar en algo agudo. Por eso que debemos buscar, de manera objetiva, debemos buscar disfunciones, datos que nos den una disfunción del ventrículo derecho, los cuales vamos a conocer enseguida. La definición con los años ha cambiado mucho. ¿Okay? Por ejemplo, en el 93 era una evaluación cualitativa de la hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho, de la pared del ventrículo derecho. Después el doctor McConnell, que se le debemos su signo, dice que solamente la disfunción es por hiperquinesia apical, pero ya con el transcurso de los años ya fuimos a quitarle lo cualitativo y le agregamos lo cuantitativo, como por ejemplo en el 97 un ventrículo derecho dilatado de mayor de 30 milímetros, una insuficiencia tricuspidia arriba de 2.8, un IT de arriba de 2.5 sin colapso expiratorio, un grosor de la pared mayor de 5 milímetros. Eso es un dato muy característico de evaluar. Si la pared del ventrículo derecho mide mayor de 5 milímetros, puedes pensar en datos de cronicidad. En el 2006 le agregamos los tiempos de aceleración, que ahorita lo vamos a aprender. Y en el 2005 se hicieron unos ajustes respecto a los datos, a lo que actualmente conocemos como el signo de 60-60. ¿Pero puede existir valoración cualitativa? Sí. En este caso, Anonymous quiso evidenciar a algunas personas, pero no está mal. Créanme, cuando un paciente se encuentra en ventilación mecánica invasiva y tiene altas presiones, hacer ecoscopía se puede volver un reto y hacer mediciones puede ser muy difícil. Entonces, sí se vale reportar de manera cualitativa qué es lo que estás viendo y no cuantitativa. ¿Por qué? Porque sí hay muchos pacientes que tienen muy mala ventana. La valoración cualitativa, siempre hay que ver diámetros y grosor. Eso es importantísimo, ver las relaciones. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un BD más grande que un BI y se desplaza y hay un movimiento paradójico del septum en la imagen de la izquierda. Y la movilidad regional y global, como por ejemplo aquí donde tengo el mouse en la punta del ventrículo derecho se ve el signo de McConnell y aquí estamos viendo un trombo que se está moviendo en su interior, un trombo en tránsito. ¿Eso es una valoración cualitativa? Correcto.
El signo de McConnell, como mencionamos, esta es una imagen muy característica tomada de una red social de un amigo de las redes sociales que se llama Jedi Pocus. Les recomiendo seguirlo, es muy bueno con lo que publica. Y aquí vemos un signo de McConnell que es hipercinesia del ápex del ventrículo derecho. Lo que se consideraba que era antes se movía mucho, no, en realidad es que está hipocinético, solamente que el septum lo jala. No es que se mueva mucho, sino que es arrastrado por el septum. En este caso, estamos ante un eje corto a la altura de los ventrículos para ver las dimensiones y vemos clásico el signo de la D, o como dice mi maestro, el signo de la boca de payaso, de ya te cargó el payaso. Entonces, un paciente que seguramente estamos ante una tromboembolia pulmonar y requiere una intervención de trombolisis aguda. Valoración cualitativa de los signos clásicos, trombo en tránsito. Yo cada vez que veo una imagen en las redes sociales o me encuentro un trombo en tránsito, difícilmente no puedo dejar de pensar en esta película, en la de Florpy, y se ve el trombo bonito pasando de un lado a otro. Digo, no es bonito para el paciente, pero es una manera de acordarte que es algo que está en movimiento y hay diferentes morfologías del trombo. Entonces, pescar esta imagen en un paciente inestable, hay que trombolizarlo inmediatamente. Aquí tenemos otro dato característico, es un trombo tipo en gusano, cómo entra y sale de la aurícula derecha entre el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evaluaciones iniciales. Hay que ver diámetros, movilidad, movimiento septal, la relación BD-BI, que muy bien lo puedes ver en el eje corto, volumen de las aurículas en el 4 cámaras, con aquí lo estoy poniendo en el mouse, vena cava inferior. El colapso de la vena cava sí nos sirve para poder evaluar si estamos ante un paciente con tromboembolia pulmonar aguda o con datos de hipertensión pulmonar crónica y obviamente ver derrame pericárdico. Son evaluaciones que debemos tener en mente antes de tomar una decisión para trombolizar el paciente. Y para valoraciones cualitativas ya necesitamos medir diámetros, necesitamos medir TAPSE, la onda sistólica, los tiempos de aceleración, la presión y de resistencias pulmonares. Eso es importantísimo y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces ya hay que llevar tu ultrasonido y dices, mira, alguien mencionó de que de manera cualitativa puede tener tromboembolia pulmonar y tú eres más experto, entonces tú vas con tu aparato y vas a hacer las mediciones cualitativas. ¿Cuáles son? Las que mencioné. TAPSE, arriba a la izquierda, arriba a la derecha la fracción de acortamiento, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda la S sistólica, el movimiento de la función sistólica del ventrículo derecho, y a la derecha el signo de 60-60. Les voy a explicar cada uno y los que yo de manera personal considero los 4 fantásticos para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Primero, ¿qué es el TAPSE? El TAPSE es la excursión sistólica del plano tricuspidio. No es más que la medición, si lo podemos decir de una manera, de picos y valles. Aquí tenemos el valle, aquí tenemos el pico. Lo ejemplificamos con esta cerca donde es el valle y el pico. Y hay que ver ese plano de excursión qué tanto se mueve. Si se mueve poco, es un ventrículo que está sometido a altas presiones y no puede, va a colapsar. Si se mueve mucho, es un ventrículo derecho hiperdinámico, seguramente no hay tromboembolia pulmonar. Pero como TAPSE es uno de los signos más sencillos de encontrar, es el más utilizado y mucha gente quiere hacer diagnósticos de tromboembolia pulmonar solamente utilizando TAPSE. Entonces, es bueno conocerlo, pero nunca se van a hacer fidedignos solamente de un solo dato. ¿Cómo evaluarlo? Buscas el plano valvular lateral del anillo tricuspidio, aquí donde se encuentra esta flecha, donde está esta lupa, y ahí vas a poner tu Doppler en la opción en modo M, y vas a ver que el modo M es una frecuencia de 1800 cuadros por segundo, es el más rápido, es el más fidedigno, el que mejor se ve, pero hay que recordar que es una relación de tiempo y espacio, solamente ves un tajo del corazón en una relación de tiempo y entonces por eso puedes ver función sistólica y diastólica con el modo M. Si el TAPSE se encuentra menor de 16 milímetros, sospecha de tromboembolia, sospéchalo, más bien no hagas el diagnóstico solamente con eso. Si es mayor de 16 milímetros, puedes creer o puedes considerar iniciar a descartarlo. El otro es el fracción de acortamiento. Cada vez que dicen y mido la fracción de acortamiento, se me viene en la mente un acordeón, como el ventrículo derecho hace como un efecto de acordeón donde se mueve de un lado a otro. Entonces, aquí como vemos en la imagen en la superior izquierda, vemos un ventrículo derecho en diástole. Entonces, el área telediastólica menos el área telesistólica. Es como si midieran FEBI, pero en este caso no es volumen, es área. Entonces, aquí está el área telesistólica, porque en sístole es donde se contrae, entre el área telediastólica y como la mayoría de las fórmulas, por 100. Si este número nos da arriba de 35%, podemos considerar que es normal. Pero si es menor de 35%, entonces tiene una alteración probablemente de la función sistólica del ventrículo derecho. Podemos considerar que ya tienes un punto más a tu favor para considerar tromboembolia pulmonar. Y esto es rápido.
El otro que vamos a hacer uso es el Doppler tisular. El Doppler tisular no es más que ver el movimiento del que va y viene. Por eso pongo esta ejemplificación de una vía rápida con vehículos que van y vehículos que vienen, azul y rojo. Entonces, aquí tenemos la onda S sistólica, que es la función sistólica del ventrículo derecho como un subrogado, ¿verdad? Porque no vemos contractibilidad. Se considera un parámetro normal de arriba de 9.5. Como esta imagen, podemos decir, a ojo de buen cubero, que se encuentra en 15. ¿Diríamos que es un ventrículo derecho con una buena función sistólica? Sí, sí podríamos decirlo. Y el más importante, bueno, considero los más importantes, al principio es de los más difíciles en aprender o en poder objetivar, que es el signo de 60-60 o los 60, como yo lo quiero, como lo resumimos. ¿Qué es el signo de 60-60? No es que más que irte a un eje corto a la altura de los grandes vasos, es decir, donde estabas en el eje corto viendo BI, BD o músculos papilares, te subes un espacio intercostal y vas a encontrar los grandes vasos. Donde tengo el mouse es el tracto de salida del ventrículo derecho a nivel del tronco pulmonar. Ahí vas a poner el pulsado y vas a ver el ITB del ventrículo derecho. ¿Okay? Normalmente hay morfologías, la A, la B y la C. Podemos decir que esta es normal, la B, algo está sucediendo respecto a las velocidades, pero te puedes encontrar pacientes que estén en la morfología tipo C. Esto puede significar dos cosas. El aumento de la velocidad de flujo, el tiempo se acorta porque algo lo está obstruyendo. Al obstruir la manguera, por decirlo así, la velocidad es más rápida, pero el flujo es menor. Entonces es importante evaluar qué está sucediendo. Y el signo de la C es el signo del H. ¿Okay? Eso significa que está sometido a altas presiones. También recuerden que esto puede ser secundario a altas presiones en la ventilación mecánica, no necesariamente tromboembolia. Haces la medición donde tengo mi cursor. Si esto mide menos de 60, es un dato clásico que puedes guardar. ¿De dónde sacamos el otro 60? De la presión sistólica pulmonar. La fórmula es presión sistólica pulmonar, es insuficiencia tricuspidia al cuadrado por 4. ¿Okay? Aquí ponemos el Doppler continuo a la altura de la mitral y tenemos el flujo retrógrado. Esto se va a sacar en base a la fórmula. Si es un ventrículo derecho que no está condicionado, que tiene una tromboembolia aguda, ¿cómo creen que esté el IT? Va a estar bajo, entonces tiene que ser la presión sistólica menor de 60. Pero si es un paciente con un cor pulmonar crónico, que tiene un ventrículo derecho crónico, hipertrófico, y ha estado sometido a altas presiones desde hace mucho tiempo, seguramente el IT va a ser amplio, es un paciente que ya está condicionado a presiones altas. Por eso, en el signo de 60-60, el flujo de la pulmonar debe ser menor de 60 y el flujo, la presión sistólica pulmonar debe ser menor de 60. Las dos deben ser por debajo para poder decir hay sospecha de tromboembolia pulmonar aguda. Ya si queremos sacar la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central, hacemos uso de la vena cava, donde en base a las mediciones, como en esta columna, y en base a la colapsibilidad, le agregas un número, que lo vas a agregar a la fórmula de la presión sistólica pulmonar para tener entonces un total. PIP o no PIP, esa es una de las pláticas más importantes de estos tiempos. Vemos maestros, grandes maestros contradecirse respecto al PIP en paciente COVID. Unos dicen que mucho, otros dicen que poco, otros que hay que individualizar. Como muy bien dice mi maestro, no hay que estar buscando el PIP ideal, eso es una pérdida de tiempo. Entonces, una de las maneras importantes para saber cuánto PIP puede soportar el paciente, o si tu PIP ya está provocando un daño, que es peor, puedes hacer uso de la ecoscopía para ver el flujo y encontrarte el signo del H. Si te ves el signo del H y el paciente no tiene tromboembolia pulmonar, seguramente eres tú el que le está provocando altas resistencias pulmonares con la ventilación mecánica. Muy bien. Entonces esto sucede después de 8 a 10 horas saliendo del turno de Covilandia. Llegas a tu carro, así me siento cansado a veces, y te quedas pensando, Chihuahua, ese paciente que vi, esos datos de hipertensión pulmonar eran agudos, era crónico, lo debí trombolizado, no lo debía haber trombolizado, sí, tengo hambre, tengo sed, el cangrejo es inmortal y el CO2 ya te hace desvariar. Entonces te pones a pensar qué debía haber hecho. Esta tabla consecutiva creo que nos puede ayudar mucho. Entonces el diagnóstico diferencial de la hipertensión pulmonar aguda y crónica. Por alguna razón se formó un pinito de Navidad, y por si no nos vemos en Navidad, de una vez feliz Navidad, porque ya no sabemos cuándo va a acabar esto. Entonces, si vemos de arriba para abajo, tenemos insuficiencia tricuspidia, ventrículo derecho, relación BD-BI, movimiento septal anormal, tronco pulmonar, vena cava inferior. ¿Agudo o crónico? Si es agudo, como les platicaba, el IT va a ser bajo, de 2.8, máximo 3.8. Si es crónico, es un ventrículo derecho bien preacondicionado, un ventrículo derecho fuerte, por decirlo así, entonces va a ser mayor de 3.8.
El BD va a estar dilatado e hipocinético. Y en el crónico va a estar dilatado pero hipertrófico. ¿Okay? La relación BD-BI va a estar aumentada en los dos. Entonces eso no te va a ayudar a diferenciar. El movimiento del septum anormal, los dos lo van a tener anormal. Va a haber interdependencia en los dos, tanto en el agudo como en el crónico. El tronco pulmonar, los dos van a ser dilatados. ¿Okay? Y la vena cava inferior, esto sí se me hace muy interesante. Ahí sí te puede ayudar. Si tenemos una vena cava inferior sin colapso, es decir, constantemente dilatada ya y no se mueve con el ciclo cardíaco, puedes sospechar que es una tromboembolia pulmonar aguda, no solamente viendo la cava, sino vas a voltear a ver la cava después de la sospecha de tromboembolia pulmonar. ¿Por qué no tiene colapso? Porque el ventrículo derecho no está condicionado, está flaquito, no está fuerte, entonces no hace cambios en la presión y por eso se va a quedar abierta. Pero si tiene datos de hipertrofia del ventrículo derecho y luego ves colapso de la vena cava en cada ciclo, pues bueno, muy bien se puede asociar a que sí es crónico. Ya hay colapso porque el ventrículo derecho ya está condicionado a altas presiones y así hace volumen de eyección. Entonces el tip del día, así como FEBI no es un dato único para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, tampoco lo es TAPSE para TEP. No hagamos diagnósticos de tromboembolia pulmonar solamente como TAPSE, no hay que ser como Gollum, que es su anillo precioso, el TAPSE. Esa es una de las preguntas que normalmente cuando presentaba pacientes en el servicio de urgencias a terapia o en otros lugares. ¿Cuál es el TAPSE? ¿Cuál es el TAPSE? Bueno, sí hay que medirlo, pero no es solamente, no puedes hacer el diagnóstico solamente con un parámetro, eso es importantísimo. Y ahora pasamos a los accesos vasculares por ultrasonido. Algo muy importante, como les platicaba, yo creo que en estos 3 meses he puesto más accesos vasculares centrales que en los 5 años de posgrado entre urgencias y terapia intensiva. La demanda de accesos es altísima y se han cometido muchos errores. En muchos lugares se están haciendo neumotórax porque no es fácil poner accesos vasculares en las circunstancias del equipo de protección pulmonar que traemos ahorita. Los gogles se empañan, estás aturdido, te duele la cabeza. Obviamente cada día lo hacemos mejor. Al principio, ¿cómo me siento y cómo me veo? No sé, los que juegan Call of Duty, cuando les avientan una granada aturdidora, así te sientes, aturdido de la cabeza, no puedes ver bien, ves todo empañado, te duelen los músculos parietales, ves todo mal, estás cansado, reinhalas tu CO2 y a veces hasta no piensas bien. Los primeros días, la verdad, fue una tragedia. Yo creo que cada guardia lo hacemos mejor, ya no nos apretamos tanto el equipo porque aprendemos a hacer un buen sello, no es necesario que te aprietes los gogles y la mascarilla como si fuera el fin del mundo. Solamente hay que estar seguros de que se haga un adecuado sello. Y respecto a lo de los gogles para que no se empañen, bueno, pues hay muchas técnicas. Uno de los productos más comunes, no hay un conflicto de interés, pero se tiene que compartir para que se ayude a todos. Hay un producto que se llama Rain-X, que lo venden en AutoZone. Yo lo utilizo para el casco de la motocicleta en invierno para que no se me empañen los gogles o la mica. Te sirve también. O el jabón verde para lavar trastes, solamente mucho cuidado porque un día me desesperé y le puse mucho porque ya no quería que se me empañaran y cuando salí de la guardia tenía ojos de sapo. Estaba muy, muy, muy edematizado, me hizo una reacción, entonces hay que tener cuidado con la cantidad. Sin duda es un procedimiento invasivo muy frecuente en la terapia intensiva, sala de emergencias y hoy en día en hospitalización. En cualquier lugar del hospital ahí se están poniendo catéter venoso central. Las utilidades en las que se destaca: reposición de volumen, administración de diversos fármacos, paciente crítico crónico, nutrición, toma de muestra para exámenes, monitorización hemodinámica invasiva, sin fin, muchos usos. Es una técnica a ciegas, históricamente fue a ciegas, las complicaciones oscilaban entre un 20 o un 25% con riesgos fatales. Desgraciadamente en mi formación como residente de urgencias yo no tenía ultrasonido y los riesgos fatales pues los pudimos ver. Toco madera, voy en blanco, pero sí era común ver que sucediera eso. Entonces, algunas situaciones clínicas pueden ofrecer un desafío adicional para el clínico, como pacientes en estado de choque, el famoso de no le encuentro vena, gran quemado, obesos mórbidos, en anasarca, multipuncionados, abordajes para terapia de sustitución renal, sin fin de cosas, o trombos en el acceso que tú quieres, pero si no haces ultrasonido, a lo mejor no puedes ver ni cuando estás picándole un trombo y lo estás desplazando o moviendo. El riesgo de hacerlo no guiado por ultrasonido va más de lo conocido. Si el entrenamiento es peor, ¿por qué lo permitimos? Miren, yo fui criado de una manera en que lo haga el R1, y si no puede, que lo haga el R2, y si no puede, que lo haga el R3, y así se van. La verdad es que eso es una práctica jurásica y debe de cambiar. ¿Quién debe de poner ultrasonido? Si alguien le va a poner a un familiar mío un catéter venoso central, yo no quiero que nadie se vaya jerárquicamente
sin hablar entonces de capacidades, no nada más de jerarquía de años de enseñanza. Yo he visto estudiantes de medicina de sexto año con mayor capacidad para poner un catéter venoso central que alguien ya especialista con años de poner a ciega. Yo prefiero que entonces que el estudiante, lo guiado por ultrasonido, lo haga, a que alguien que dice que tenga mucha experiencia porque nunca ha hecho un neumotórax o cree que nunca ha hecho uno y no necesita del ultrasonido. ¿Okay? Y eso de los intentos, ahí si no puede uno, que vaya el otro y que vaya el otro, ¿qué es lo que le pasa a la aguja? Si no puede el R1, que lo haga el R2. Ahí vemos la aguja sin usar. Esa es la típica frase. Si no puede el R2, que lo haga el R3, segundo intento. Vean lo que le pasa a la punta de la aguja. Ya se empieza a doblar. Si no puede el R3, ¿puedes o menguanto? Va a decir el famoso escrito. Y vean cómo se encuentra la aguja. Y ahí estamos duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y luego, ¿qué te va a decir el escrito? Es que tiene muy malas venas. Es la famosa frase. Ya tenemos una aguja muy lastimada que va a provocar disecciones de los vasos y va a provocar y alterar mucho el endotelio. Es una actividad sumamente innecesaria. ¿Quién va a poner el ultrasonido? ¿Quién va a poner el catéter venoso central? Quien tenga la mejor capacidad. Y si todos lo tienen, pues bueno, muy bien, vámonos por partes, porque todos tenemos derecho a hacer manitas, a tener nuestro historial de práctica. Pero no se tienen que ir solamente por jerarquía del que va llegando. Si algún día puedo tener el honor de estar en la cabecera de una residencia, ser la cabeza de una residencia, todos van a capacitación. Nadie pone un ultrasonido si no está capacitado. En el instituto donde me encuentro trabajando ahorita, nadie puede poner un catéter venoso central si no lo hace por ultrasonido. Y el que no sepa, con mucho gusto se le enseña, porque para eso estamos. Entonces, el quinto intento, miren cómo está la punta de la aguja. Yo no quiero que esa punta de la aguja, de la jeringa, entre directamente hacia una vena. Imagínense el desgarro que va a provocar. Las técnicas son dinámicas y hay estáticas, pues obviamente con las dinámicas, pero eso no sustituye las referencias anatómicas. Tienen de respetar la referencia anatómica, buscar el triángulo perfecto que se forme para poder yugular, y ahí tú pones el ultrasonido y vas a verlo. ¿Okay? No hay que sustituir la posición anatómica. ¿Cuál transductor utilizar? Forzosamente el mejor va a ser el lineal. Yo creo que difícilmente alguien va a poner con un sectorial o ni con un convexo. El lineal es el que tiene mejor resolución para ver planos poco profundos. Se ve muy, muy bien la arteria y la vena. La posición del transductor puede variar. ¿Sí? Tenemos transverso a la vena yugular, longitudinal a la vena yugular y oblicuo. A muchas personas les gusta abordaje oblicuo. Es una tendencia nueva. La verdad es que no está mal. Cuando lo haces oblicuo puedes ir viendo cómo va cambiando el plano y cómo va avanzando la aguja de una manera muy, muy padre. En la posición transversa, como lo vemos aquí en la imagen inferior derecha, vemos la punta de la aguja. ¿Okay? En la superior, vean, yo les recomiendo esto. Si la yugular está a una profundidad de 2 centímetros, entonces la aguja aborden 2 centímetros antes, porque esto es trigonometría. ¿Okay? Si tú abordas desde el borde del ultrasonido, seguramente para cuando llegues a la yugular ya cruzó el ultrasonido, ya no estás viendo la punta, estás viendo cuerpo de la aguja. Si tú abordas, si yo calculo aquí que está a 2 centímetros y yo me retraso 2 centímetros hacia acá y abordo, para cuando llegue a la yugular realmente voy a estar viendo la punta. Posición longitudinal. Aquí es al revés, lo que vamos a hacer es que entra por un costado. Aquí como tenemos el sector amplio en región longitudinal, con que entres a 1 centímetro detrás va a ser más que suficiente porque tienes todo un trayecto amplio para encontrártela. Es decir, vemos aquí la punta. Imagínense que esta aguja se hubiera retrasado un poquito más para acá. Entonces la punta la veríamos por acá. Si se hubiera pegado mucho más, entonces la punta la veríamos por acá. ¿Sí? Posición oblicua, lo vamos a encontrar, lo vamos a abordar de esa manera. Entonces, mientras vas ingresando, vas moviendo de oblicuo al longitudinal y ves cómo el trayecto va cambiando de tu aguja o de la guía. ¿Por qué es importante hacerlo por ultrasonido? ¿Por qué es importante no aceptar el que yo nunca he hecho un neumotórax? Yo nunca he hecho un neumo, o siempre puedo, porque la anatomía nos puede traicionar. Existen a las 12, respecto a la vena yugular, a la arteria, puede estar ubicado a las 12 horas, en cualquier punto de las 12 horas. Sí, lo mejor que nos puede pasar es aquí en la parte superior, que es lateral, no hay superposición, y lo peor que nos puede pasar es que se encuentre superpuesta aquí. Si te pasas, le vas a pegar a la arteria. Entonces, ¿cómo vas a saber si te pasaste o no? Entonces, por eso se recomienda que sea guiado por ultrasonido. Vean el margen de seguridad entre la izquierda y la derecha. Al ver el margen de seguridad en la pantalla aquí, en su pantalla a la izquierda, vemos
que tenemos un lapso bueno, adecuado, donde te puedes mover tantito y no vas a provocar daño. Pero en este margen de seguridad, si no lo haces ecoguiado, no tienes los cuidados, ojo, y el hacerlo ecoguiado no significa que el ultrasonido es como un manto protector, porque he visto mucha gente que pone el ultrasonido, empieza a abordar, pero no voltea a ver la pantalla, sigue volteando a ver el cuello como si estuviera haciendo la práctica antigua. O sea, de nada sirve, no es un manto protector. Tenemos que voltear a ver la pantalla. Si no vemos la aguja, no avances, no hay necesidad. Es mejor hacer práctica para aprender a ver la aguja, porque a veces al inicio nos guiamos por cómo se mueve el tejido, cómo se ve que se desplaza el tejido, pero eso no es una buena práctica. Lo importante es ver la punta de la aguja, cómo va su trayectoria. El ángulo del abordaje normalmente debe ser a 45 grados. Recordemos que esto es una trigonometría a cómo vamos a abordar lo que estamos observando y la profundidad. Si vemos en longitudinal y transversal, va a ser la misma distancia. Hay que medir siempre a qué profundidad estás para entonces a qué profundidad de distancia voy a entrar para que la punta de la aguja se encuentre en la imagen donde yo quiero que esté. Entonces es un procedimiento habitual en el manejo del paciente crítico. El ultrasonido es una herramienta para esto. Ya debe ser obligación. De hecho, estoy seguro que en muchos hospitales ya no te van a dejar poner catéter venoso central si no es guiado por ultrasonido. El riesgo es innecesario. Obviamente el ultrasonido aumenta las tasas de éxito de una manera impresionante y tanto puedes hacer para abordar venas como arterias. ¿Okay? Los accesos vasculares ecoguiados es una realidad, todos tenemos la obligación de aprenderlo desde cualquier jerarquía, desde estudiantes de medicina hasta especialistas. No hay que convertir el entorno del paciente en un ambiente antiguo e inseguro. Trata al paciente como si fuera tu familiar, como quisieras que trataran a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Eso es importantísimo. Ok, ya pusimos el ultrasonido y alguien te va a decir una práctica jurásica. Pídele la radiografía para ver dónde está. Está bien, no está tan mal eso. Ok, se vale. Pero creo que en épocas actuales de COVID, hablarle a un camillero, hablarle a un técnico de rayos por algo que puedes evidenciar de otra manera es un riesgo innecesario. Como en un post que se hizo que le puse salvando al camillero Ryan ante una práctica que les voy a mostrar ahorita. Hay que ser empáticos con todo el personal de salud. Hay muchas personas que están asustados, otros no estamos tan asustados, otros son más kamisaques que otros. Entonces, no hay que arriesgar el personal completo del hospital por intervenciones innecesarias como práctica habitualizada. ¿Qué podemos hacer? El signo de las burbujas agitadas. Les explico. El signo de las burbujas agitadas, una vez que ya pones el ultrasonido, utilizas una llave de 3 vías como estas con 2 jeringas. Tienes 5 a 8 cc de cada lado. ¿Ok? Au, hasta me dolió el dedo cada vez que veo eso. Le pones solución fisiológica y le empiezas a agitar entre ellas. Ya que estás agitando y se ve cómo cambia la coloración de la solución fisiológica, un compañero tuyo está haciendo un abordaje subsifoideo para ver que las burbujas pasen. Entonces, una llave de 3 vías, 2 jeringas, solución fisiológica y aquí estamos en uno de los tromos. Idealmente debe ser en el distal. Aquí no utilicé el distal del catéter normalmente es color café. Aquí no utilicé el distal por alguna razón. Idealmente debe ser en el lumen que sea distal. Y alguien está haciendo un abordaje subsifoideo, que les dije que es el abordaje, como decir, de los urgenciólogos, y podemos ver aquí el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Entonces cuando dice, ya tengo una buena ventana, perfecto. Entonces tú ya estás agitando tu solución fisiológica y lo empiezas a administrar a una velocidad rápida. Hay maneras de hacer diagnósticos. Lo más evidente es que se vea como, entre comillas lo menciono, que se vea cómo se pinta el ventrículo derecho, donde se hace mucha dispersión y se puede evidenciar. En unos segundos más va a suceder aquí, ya que estamos seguros que está bien. ¿Ven todo esto, todas estas burbujas? Con esto no hay duda de que el catéter se encuentra ubicado en el lado derecho del corazón. Esta prueba originalmente fue diseñada para diagnosticar foramen oval permeable y con el paso del tiempo pues también puede ser para poder corroborar la adecuada posición del catéter venoso central en el lado derecho. Espero que les haya gustado la clase. Con mucho gusto se las puedo compartir. Esas son las redes sociales y para mí fue un gusto compartir esta información, haber pasado aproximadamente 1 hora 20 minutos con ustedes en este viernes. Ha sido todo un placer.
Muchas gracias.